Nunca imaginé que la persona por la que lo di todo me pagaría de la peor manera. Desde el primer día en que supe que Alejandro estaba enfermo, no dudé en quedarme a su lado. Lo cuidé como nadie más lo habría hecho. Dejé mi trabajo, mis sueños, mi vida entera para dedicarme a él. Fui su apoyo incondicional, la mujer que lo acompañó en cada consulta, que aguantó noches sin dormir a su lado, que le dio fuerzas cuando ya no podía más. Lo vi en su peor estado, lo vi sufrir, lo vi llorar. Pero nunca me rendí. Luché con él. Hasta que un día, después de años de esfuerzo, sacrificios y esperanza, llegó el milagro. Alejandro se recuperó. Yo creí que después de tanto dolor, finalmente podríamos disfrutar de la vida juntos. Que ahora sí empezaríamos de nuevo, más unidos, más fuertes. Pero nunca esperé lo que estaba por venir. Al principio, todo parecía normal. Alejandro volvió a sonreír, a salir, a ser el hombre que alguna vez conocí. Pero poco a poco algo cambió. Se arreglaba más, pasaba horas en el gimnasio, compraba ropa nueva, pasaba más tiempo fuera de casa. Yo quise pensar que era parte de su nueva vida, que después de tanto tiempo enfermo, solo quería sentirse vivo otra vez. Pero en el fondo, algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Esa noche lo confirmé. Era tarde y Alejandro dormía profundamente a mi lado. Su teléfono vibró en la mesa de noche. No era la primera vez que lo hacía a altas horas de la noche, pero esta vez, no pude ignorarlo. Mi corazón latía con fuerza cuando tomé el celular y desbloqueé la pantalla. Lo que vi me arrancó el alma en pedazos. Mensajes. Docenas de mensajes con otra mujer. Palabras llenas de deseo, de pasión, de amor. Él, mi esposo, el hombre por el que lo di todo, el hombre al que cuidé en sus peores momentos, le decía a otra lo que hace años no me decía a mí. Te extraño. No veo la hora de verte otra vez. Me haces sentir vivo. Sentí que el mundo se me venía abajo. Mis manos temblaban, mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba viendo. Después de todo lo que hice por él, después de haberme desgastado en cuerpo y alma para verlo bien, él me pagaba así. No era solo una traición, era una puñalada directa al corazón. Me levanté lentamente de la cama, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y humillación. Lo miré mientras dormía, tranquilo, como si nada, como si no hubiera destrozado mi vida con su egoísmo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de furia, de decepción, de algo más profundo que ni siquiera podía describir. No iba a quedarme de brazos cruzados. Si Alejandro pensaba que yo iba a soportar esto, que me iba a quedar callada como una mujer débil y sumisa, estaba muy equivocado. A partir de este momento, algo en mí había cambiado. Y él no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No dormí ni un segundo esa noche. Mi cuerpo temblaba, mi mente no dejaba de repetir una y otra vez los mensajes que había leído. Me sentía rota, usada, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Pero en medio de ese dolor, algo dentro de mí se encendió. No iba a llorar en silencio. No iba a ser la mujer engañada que simplemente acepta su destino. Me levanté temprano, con la mirada vacía y el corazón destrozado. Alejandro seguía dormido como si nada. Lo observé por unos segundos, preguntándome cómo podía ser tan miserable, tan descarado. Respiré hondo y salí de la habitación sin hacer ruido. Tenía que pensar con claridad antes de enfrentar lo que estaba por venir. Mientras tomaba una taza de café en la cocina, un pensamiento cruzó mi mente como un rayo. Si me había engañado, ¿desde cuándo lo hacía? ¿Cuántas veces me había mentido en la cara mientras yo lo cuidaba con amor y devoción? Algo me dijo que la respuesta estaba en su teléfono. Volví a la habitación y tomé su celular con cuidado. Me temblaban las manos, pero estaba decidida. Revisé los mensajes con esa mujer, buscando respuestas. Y lo que encontré me hizo sentir como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Las conversaciones no eran recientes. No era algo que había comenzado después de su recuperación. No. Alejandro llevaba meses engañándome. Incluso cuando estaba enfermo. Había mensajes de cuando yo lo llevaba a las terapias, de cuando yo pasaba noches en vela cuidándolo, de cuando lloraba de miedo por perderlo. Mensajes donde le decía a ella cuánto la extrañaba, cuánto deseaba estar con ella, cuánto odiaba estar atrapado en casa conmigo. Las lágrimas cayeron sin control.
Me sentí estúpida, burlada. Había renunciado a todo por él, mientras él se reía de mí a mis espaldas. Pero lo peor estaba por venir. Seguí revisando y encontré fotos. Fotos de ellos juntos. Besándose. Abrazándose. En un hotel. En restaurantes. En su auto. Dios mío. De repente, escuché un ruido detrás de mí. ¿Qué haces con mi teléfono? Su voz sonó adormilada, pero cuando vio mi expresión, su rostro cambió. No dije nada. Solo lo miré con los ojos llenos de lágrimas y rabia, sosteniendo el teléfono en alto para que viera lo que había descubierto. Su rostro se puso pálido. Se incorporó lentamente, dándose cuenta de que estaba atrapado. No es lo que piensas, intentó decir, pero su voz temblaba. Solté una risa amarga. No tenía palabras para describir lo que sentía. ¿No es lo que pienso? Explícame entonces qué significa esto. Le arrojé el celular sobre la cama. Alejandro lo tomó con manos temblorosas y vio la pantalla. Sus ojos se abrieron con pánico. Por primera vez en nuestra relación, lo vi asustado. Lo vi perder el control. Amor, por favor. No me llames amor. Grité con un dolor que me quemaba el pecho. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me has estado viendo la cara de idiota? Alejandro intentó acercarse, pero retrocedí como si su toque me diera asco. Escúchame, por favor. No. Ahora me vas a escuchar tú. Mis manos temblaban, mi respiración era errática. Sabía que si me quedaba más tiempo en esa habitación, haría algo de lo que no estaba segura si me arrepentiría o no. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí de ahí. Pero esto no se quedaría así. Alejandro me había traicionado, y ahora era su turno de sufrir. Pasaron los días y, aunque intenté mantenerme ocupada, mi mente no dejaba de regresar al mismo lugar. La imagen de Alejandro, esa figura tan cercana, tan familiar, ya no tenía el mismo significado. La confianza se había desmoronado como un castillo de naipes. Mi corazón estaba roto, pero algo dentro de mí me decía que debía ser fuerte. Este ya no era el hombre que conocía, y yo no era la misma mujer que había soportado sus traiciones. Una mañana, después de una noche en la que apenas pude dormir, decidí confrontarlo de nuevo. Tenía que saber más. No podía quedarme con la incertidumbre. No podía vivir con el peso de tantas preguntas sin respuestas. Ya no importaba cuánto lo había amado. Ahora solo necesitaba entender lo que había sucedido, entender cómo se había convertido en alguien tan cruel. Esperé que Alejandro saliera de la ducha. Aproveché ese momento para mirar su rostro desde el umbral de la puerta, buscando en sus ojos algo, cualquier cosa que indicara remordimiento, un atisbo de arrepentimiento. Pero no vi nada. Solo la misma indiferencia, la misma frialdad que había empezado a notar en él en los últimos meses. Esa frialdad que me había convencido de que algo estaba mal. Pero ahora ya no tenía dudas. Mi intuición no había fallado. Tenemos que hablar, dije, mi voz tensa y fría. Alejandro me miró, pero no dijo nada. Siguió vistiéndose sin prisa, como si no le importara lo que tenía que decir. Y eso, precisamente, fue lo que me hizo estallar. Me acerqué a él y le tomé el brazo con firmeza. «Dime la verdad», exclamé. «¿Desde cuándo me estás engañando? ¿Cuántas veces te he cuidado, te he dado mi amor y mi apoyo, solo para que me destruyas de esta manera?» Ahora sí me miró, pero no me encontraba con los ojos de alguien arrepentido, ni siquiera con los ojos de alguien culpable. Me miró como si lo que había hecho fuera algo normal, algo sin importancia. «No te lo voy a repetir», dijo con calma, casi con una sonrisa de desdén. «Yo nunca te quise de esa manera. Estabas ahí porque me convenías. Y ahora que te has vuelto tan insoportable, me fui con alguien que realmente me hace sentir bien». Sus palabras fueron como cuchillos afilados clavándose en mi pecho. Mi mente no podía procesarlo. Todo lo que había hecho por él, todos esos sacrificios, todos esos momentos que pensé que compartíamos, no significaban nada para él. En ese instante, todo lo que sentía fue reemplazado por una furia que jamás había conocido. Mi cuerpo temblaba de rabia, pero, al mismo tiempo, sentía una tristeza tan profunda que casi me ahogaba. No lo miré más. Solo di un paso atrás y recogí mi bolso, con la determinación de no regresar. «Te deseo suerte», dije, mi voz ahora llena de desdén.
Porque ahora soy yo la que va a estar bien, con o sin ti. Me di la vuelta y salí de la casa, no solo porque necesitaba escapar, sino porque entendí que lo peor ya había pasado. Él ya no formaba parte de mi vida, y yo no iba a seguir esperando que cambiara. Ya era hora de que el ciclo terminara, y estaba lista para comenzar una nueva etapa. Pero cuando salí de la puerta, algo me sorprendió. Alejandro no intentó detenerme. No gritó, no corrió tras de mí. Se quedó ahí, observando cómo me iba, tan indiferente como siempre lo había sido. Y esa indiferencia, esa falta de emoción, fue lo que finalmente me hizo entender que mi decisión era la correcta. Ya no importaba lo que él hiciera o dejara de hacer. Yo estaba lista para dejar atrás el dolor y seguir adelante. Mis días se volvían cada vez más grises. Alejandro, aquel hombre por el que había dado todo, ya no era el que conocí. Cada vez que lo miraba, no podía evitar sentir una mezcla de dolor y rabia. Me había entregado por completo, había cuidado de él cuando su enfermedad lo derrumbaba, había sido su fuerza y su apoyo. Lo amaba con todo mi ser. Pero ahora, las palabras que me había dicho esa mañana seguían resonando en mi mente. Ya no te necesito. La casa estaba en silencio, pero el peso del desconcierto y la tristeza era tan denso que podía sentirlo en el aire. Él no parecía afectado. No parecía preocupado. Solo permanecía ahí, indiferente a todo lo que había hecho por él. Y, aunque sabía que la mentira que me había mantenido cautiva había comenzado a desmoronarse, no podía dejar de preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me había hecho esto? Me paré frente a él. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado amor y gratitud, ahora solo mostraban vacío. No había arrepentimiento. No había ni un atisbo de vergüenza en su mirada. Solo una fría indiferencia. ¿Cómo pudiste?, le pregunté, mi voz temblando con un dolor profundo que casi me ahogaba. No sabía si esperaba una disculpa o, al menos, alguna justificación que me ayudara a entender. Pero no la había. La respuesta que recibí me desarmó por completo. Porque nunca te amé de la forma que creías, dijo sin una pizca de remordimiento. Solo te quise cuando te necesitaba. Ahora que me siento mejor, ya no te necesito. No eres la mujer que quiero, no eres la mujer que me hace sentir bien. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Intenté mantenerme firme, pero las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No podía comprender cómo alguien que había compartido mi vida, que había sido testigo de mi entrega y sacrificio, podía ser tan cruel. No entendía cómo alguien podía mirar a los ojos de quien lo había cuidado con tanto amor y, sin ninguna consideración, destrozarlo con tanta facilidad. Dio un paso atrás y me miró como si estuviera observando a una extraña. Esa mirada me partió por dentro, me hizo sentir invisible, como si todo lo que había hecho no hubiera tenido ningún valor. Quería gritar, quería llorar, pero en lugar de eso, todo lo que pude hacer fue hablar en un susurro tembloroso. No te necesito. Ya no eres mi prioridad, dijo, y esas palabras cayeron sobre mí con la fuerza de un golpe mortal. De repente, todo lo que sentía, todo el amor, todo el sacrificio, se convirtió en rabia. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de furia. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Cómo podía tratarme así después de todo lo que había hecho por él? Me alejé de él, incapaz de soportar más. Mis manos estaban húmedas de sudor, mi cuerpo en estado de shock. Sabía que tenía que salir de esa casa, de ese lugar que había sido mi refugio, pero que ahora solo me traía dolor. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir, volví a mirarlo. Ya no lo reconocía. Ya no quedaba nada de lo que una vez fue. Adiós, susurré, mi voz quebrada pero firme. No quería más. No quería seguir viviendo en una mentira. No quería seguir siendo la mujer que le había dado todo, solo para ser abandonada cuando ya no le era útil. Salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí, y por un momento, me quedé parada allí, mirando la entrada vacía. El dolor me inundó, pero al mismo tiempo, una sensación de liberación me envolvió. Ya no tenía que seguir en esta pesadilla. Ya no tenía que seguir sufriendo por alguien que no merecía mi amor. Estaba sola, sí, pero ya no estaba atada a él. El mundo seguía girando, y yo, aunque rota por dentro, estaba lista para reconstruir mi vida, lejos de la traición y el abandono. Este era mi momento de sanación. Ya no tenía que cargar con su sombra.
Podía dejarlo ir. El silencio que se instaló entre nosotros fue ensordecedor. Caminaba por la casa, tratando de asimilar todo lo que acababa de suceder, pero mis pensamientos estaban nublados por el dolor y la confusión. ¿Cómo podía ser posible que alguien a quien había dado todo, que había cuidado con tanta devoción, pudiera darme la espalda de esta manera? Me sentía como si una parte de mi alma se hubiera arrancado de un tirón, dejándome vacía y perdida. Salí de la casa sin mirar atrás, pero cada paso que daba me arrastraba más a una oscuridad que no sabía cómo enfrentar. Necesitaba desahogarme, necesitaba gritar, pero las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. ¿Cómo podía él hacerme esto después de todo lo que había hecho por él? Después de tantas noches en vela, de tantas veces que lo sostuve cuando su cuerpo estaba débil y su alma quebrada? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y decirme que ya no me necesitaba? Estaba sentada en el banco del parque cercano, las lágrimas corriendo por mi rostro. El sol caía lentamente en el horizonte, pero su luz no me alcanzaba. Todo parecía gris y opaco, como si mi vida hubiera dejado de tener color. A mi alrededor, el mundo seguía su curso, pero yo estaba atrapada en un espacio vacío, donde no podía encontrar consuelo. No podía entender cómo habíamos llegado hasta aquí. La vida que habíamos compartido, los planes que habíamos hecho, todo parecía desmoronarse frente a mí. No había respuestas, solo vacíos y mentiras. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y vi el nombre de Alejandro. Durante un segundo, mi corazón dio un vuelco. Lo había dejado atrás, lo había sacado de mi vida, pero él aún seguía allí, tratando de infiltrarse en mis pensamientos. No quería contestar, no quería escuchar sus excusas, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Quizá necesitaba escuchar su versión, su justificación, aunque ya sabía que nada podría cambiar lo que había sucedido. «Hola», respondí con la voz temblorosa. «Mariana, sé que estás dolida, y sé que he cometido un error, pero quiero que sepas que no te estoy dejando de la manera en que piensas», dijo Alejandro con un tono suave, casi arrepentido, como si intentara llegar a un acuerdo conmigo. Pero sus palabras no alcanzaban mi corazón. «Ya no sé si confío en ti, Alejandro», respondí, mi voz vacía, pero firme. «Ya no sé si quiero seguir con alguien que me miente, que me traiciona. Ya no sé si quiero seguir siendo tu sombra, cuidándote mientras tú sigues dañándome». El silencio se hizo presente al otro lado de la línea. Lo escuchaba respirar, pero no decía nada. Podía sentir que él también estaba destrozado, que su mundo se estaba desmoronando, pero en ese momento, ya no me importaba. Ya no era su prioridad, ya no era su responsabilidad, y yo, aunque rota, debía ser fiel a mí misma. Ya no podía seguir siendo la mujer que sacrificaba su felicidad por alguien que nunca la valoró. «Lo siento, Mariana, pero no puedo regresar. No puedo cambiar lo que hice», dijo finalmente, sus palabras resonando como una sentencia de muerte para lo que alguna vez fue nuestra relación. «Lo sé, Alejandro», respondí, con una mezcla de dolor y alivio. «Lo sé». Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Ya no había nada que decir. Ya no quedaba espacio para las excusas ni para los remordimientos. La vida debía continuar, aunque ahora todo parecía incierto y vacío. Pero una pequeña chispa de esperanza empezó a encenderse en mi corazón. Ya no estaba atada a su mentira. Ya no estaba atrapada en un ciclo que solo me desgastaba. Me levanté del banco, sentí el viento frío acariciando mi rostro, como si me estuviera dando un nuevo aliento. Caminé hacia adelante, no con la certeza de lo que me deparaba el futuro, pero sí con la convicción de que mi vida merecía algo mejor. Ya no estaba dispuesta a vivir bajo las sombras de su traición. Este dolor, aunque inmenso, sería el punto de inflexión que me liberaría. Alejandro ya no era mi carga. Ahora, mi única responsabilidad era reconstruirme, sanar mis heridas y, finalmente, aprender a vivir para mí misma. El viento soplaba fuerte esa tarde, como si el universo mismo estuviera intentando arrancar de mí los últimos vestigios de la calma que alguna vez sentí. Caminaba sin rumbo fijo, con la mente llena de pensamientos oscuros, de recuerdos que ya no quería tener. Alejandro había sido mi vida, y ahora todo lo que compartimos, todo lo que creímos ser, se había desmoronado. La mentira que me había mantenido atada a él durante tanto tiempo ahora parecía la verdad más cruel de todas. Casi sin darme cuenta, llegué al lugar que más temía, la casa donde una vez reímos,
Amamos, soñamos juntos. Era como si cada rincón de esa casa guardara fragmentos de nuestra historia, los mismos que ahora me causaban un dolor insoportable. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar, como si todo lo que había vivido aquí aún me perteneciera. Pero ya no lo hacía. Ya no era mía. Tomé una respiración profunda y me forcé a entrar. Las luces apagadas, el eco vacío, el olor que aún quedaba de él, todo me golpeó como una ola imparable. Estaba allí, de pie, en el umbral de lo que había sido mi vida, enfrentándome al horror de la realidad. Cada paso me alejaba más de la mujer que había sido antes de todo esto. Había sido su todo, su apoyo, su consuelo. Pero al final, cuando más lo necesité, él me abandonó sin una explicación clara, sin un remordimiento. Mariana, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. Era Alejandro. Estaba parado en la sala, con la mirada perdida, pero sus ojos reflejaban un sentimiento que no pude identificar. ¿Arrepentimiento? ¿Desdén? Tal vez solo indiferencia. No supe qué pensar. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, mi voz temblando pero llena de rabia. Estaba a punto de explotar, de gritar todo lo que sentía, pero algo en su mirada me detuvo. Él no parecía la misma persona que conocí. Algo había cambiado en él, algo que no podía comprender. Y de alguna manera, eso me dolía aún más. Vine a hablar, dijo, dando un paso hacia mí. Vine a pedirte que me escuches. ¿Escucharte?, repetí, riendo con amargura. ¿De qué quieres que hablemos, Alejandro? ¿De cómo me dejaste cuando más te necesitaba? ¿De cómo arruinaste todo por tu egoísmo? ¿O tal vez quieres que te agradezca por dejarme? Porque si es eso lo que esperas, ya te adelanto que no lo haré. Su rostro se endureció, pero su mirada seguía siendo vacía. No sabía si lo que sentía era arrepentimiento o solo una necesidad egoísta de justificar su comportamiento. Se acercó aún más, como si su presencia pudiera deshacer el dolor que me provocaba. Pero en vez de consolarme, me hacía sentir más perdida, más rota. Yo, no quería hacerte daño, dijo, su voz quebrada. Pero las cosas cambiaron, Mariana. Yo cambié. Y no te merecía. Te hice daño, lo sé, pero no sé cómo explicarlo. No, grité, las lágrimas saliendo de mis ojos sin control. No me digas eso, Alejandro. No me vengas con excusas. No después de todo lo que he pasado por ti. No después de todo lo que te di. Me cuidé de ti cuando estabas enfermo. Te di mi tiempo, mi amor, mi vida. Y tú me pagas con traición. Sentí que todo se desmoronaba. Todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, ya no tenía valor. Lo miraba a los ojos, y por primera vez, entendí lo que realmente había sucedido. Él nunca me amó de la manera en que yo lo había amado. Yo era solo un refugio, un consuelo temporal, y cuando se sintió mejor, ya no me necesitaba. Me había usado, y eso era lo que más me dolía. Alejandro me miró con tristeza, y por un momento, vi un destello de lo que alguna vez fue nuestro amor. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Él ya no era el hombre en el que había confiado, y yo ya no era la misma mujer que lo había amado. Es tarde para pedir perdón, Alejandro, dije, mi voz temblando con la emoción. La verdad es que ya no te necesito. Ya no quiero estar en esta mentira. Ya no quiero seguir siendo la mujer que cuida a alguien que no me valora. Me di la vuelta y salí de la casa, sin mirar atrás. Cada paso que daba me alejaba más de él, de su traición, de su indiferencia. Y aunque mi corazón estaba roto, algo dentro de mí comenzó a sanar. Porque en ese momento, entendí algo que antes no había podido comprender. Al final, yo era la única persona que podía salvarme. Yo era la única responsable de mi felicidad, y ya no permitiría que alguien más la destruyera. Así que tomé una última respiración profunda, y decidí que seguiría adelante, por mi cuenta, por mi paz. El dolor era inevitable, pero la sanación también lo era. Ya no tenía que cargar con el peso de su mentira. Ya no tenía que ser la víctima de su egoísmo. La mujer que había sido antes de todo esto regresaba, y lo hacía más fuerte que nunca. La noche había caído, pero no la oscuridad de mi alma. Aunque las lágrimas seguían surcando mis mejillas, sentí como si una capa de hielo se derritiera poco a poco dentro de mí. La rabia ya no me consumía. El dolor, aunque profundo,
Era la semilla de algo nuevo. Ya no había marcha atrás, ni hacia la traición ni hacia la mentira. Solo había un camino hacia la libertad y hacia la mujer que estaba dispuesta a redescubrirse. Al llegar a mi casa, el silencio me abrazó con una calidez inesperada. Era el tipo de silencio que solo se siente cuando has dejado de escuchar las voces ajenas para finalmente oír la tuya propia. Ya no había gritos, ni promesas vacías, ni recuerdos que me atormentaran. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, era una soledad que elegía para sanarme. Era una soledad necesaria, una soledad que se convirtió en la mejor amiga que nunca había tenido. Me deslicé sobre el sofá, con el rostro empapado y el corazón agotado. Pero algo en mi interior comenzó a cambiar. Pude sentir como mi corazón, aunque quebrado, aún latía con fuerza. Al principio, todo parecía perdido, pero lentamente entendí que no necesitaba de Alejandro para ser feliz. Ya no lo necesitaba. No más sufrimiento, no más sacrificios. El amor no debía ser una carga, debía ser un refugio, un lugar de paz, y ahora tenía que aprender a encontrar ese refugio en mí misma. Esa noche, me levanté con una determinación nueva. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero también entendí que cada paso que diera hacia adelante era una victoria. Miré al espejo y vi los restos de la mujer que había sido, pero también vi el brillo en mis ojos que decía que no todo estaba perdido. Había algo mucho más grande que me esperaba. Me esperaba la oportunidad de volver a ser yo, de volver a sonreír sin miedo, de vivir sin cadenas. Pasaron los días, y poco a poco, mi vida comenzó a tomar otro rumbo. Empecé a reconstruir mi mundo, pieza por pieza. Volví a mis pasiones, a mis amigos, a todo lo que había dejado de lado por estar en la sombra de un amor que no merecía. Volví a bailar, a escribir, a salir a caminar bajo el sol, a disfrutar de mi propia compañía. Mi corazón seguía siendo vulnerable, pero ahora entendía que la vulnerabilidad no era debilidad. Era la oportunidad de sanar, de ser más fuerte de lo que jamás había sido. Un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con alguien que me sonrió sin conocerme. Era una simple sonrisa, pero fue suficiente para recordarme lo que había olvidado, que el mundo seguía siendo bello, que la vida no se detenía por una traición, que había más por vivir. Entonces comprendí algo que nunca antes había entendido. El verdadero amor no es el que se entrega a ciegas, sino el que se da con sabiduría, el que se regala a uno mismo primero. Alejandro, por supuesto, intentó buscarme una vez más. Llamó, envió mensajes, se presentó en mi puerta, pero ya no importaba. Yo ya no era la misma mujer. No podía perdonar lo que me hizo, pero sí podía perdonarme a mí misma por haber permitido que mi felicidad dependiera de él. Ya no tenía cabida en mi vida. Un día, mientras miraba el atardecer, me di cuenta de que no tenía que estar con nadie para sentirme completa. El sol se escondía detrás de las montañas, pero su luz seguía iluminando el cielo. De la misma manera, aunque había perdido a alguien, mi luz seguía brillando con fuerza. La oscuridad no había ganado. Yo había ganado. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de lo más importante. El verdadero amor comienza con uno mismo. Y con esa revelación, volví a sonreír. Porque sabía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Al final, siempre se trata de encontrar la paz interior, y yo había encontrado la mía. El dolor que sentía se transformó en gratitud, porque me había permitido aprender lo que realmente importaba. Nunca más permitir que alguien, ni siquiera el amor, me haga olvidar quién soy. Ahora, más que nunca, estaba lista para vivir mi vida en mis propios términos, para escribir una nueva historia llena de libertad, de risas y de sueños. Y si el amor llegaba de nuevo, que llegara, pero solo cuando estuviera lista para recibirlo con el corazón sano y libre. Porque a veces, perder algo es lo único que nos permite encontrar lo más valioso, a nosotros mismos.